Qué bueno que sigue con nosotros, qué bueno que no se desconectó, si se despegó un poquito de el dispositivo de la televisión o del iPad, del iPhone, lo que sea. Le invito a que regrese y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a meditar en ella. Vamos por favor al Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos 23 al 25. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos 23 al 25. Y el título de esta enseñanza es Atiendan a lo que oyen. Atiendan a lo que oyen. Leemos el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias una vez más porque tú eres fiel para con nosotros. Hablándonos tu palabra, es como tú nos muestras tu amor y tu misericordia. Queremos, Señor, ser fieles también con lo que oímos, ser atentos a lo que oímos y ser así tus discípulos, quienes dan fruto, mucho fruto y más fruto. En el nombre de Jesús, habla al corazón de cada familia y de cada hermano quien está conectado en este momento y quien está dispuesto a escuchar tu palabra, así como ha estado dispuesto a alabarte y a adorarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Cada vez que nosotros leemos la palabra oír en la palabra de Dios, específicamente en los evangelios, no se está refiriendo al sentido del oído, es decir, a este órgano que nosotros tenemos, que por cierto es una maravilla, ese órgano el cual percibe sonidos y los traduce en nuestro cerebro, hace todo un proceso maravilloso. Esta palabra oír que vemos en los evangelios no se refiere a ese órgano y al sentido del oído, sino más bien se refiere a otra cosa, y es la palabra griega akouo. Se traduce como escuchar. Es diferente oír a escuchar, y yo creo que ya ahora tú puedes percibir esa diferencia. No es lo mismo oír algo, que lo puedes oír de lejos, pero puedes no prestar atención. Ahora mismo, mientras que yo te estoy hablando, estoy oyendo otras cosas a mi alrededor. Estoy oyendo otros sonidos a mi alrededor, pero no estoy poniéndoles atención, estoy tratando de no ponerles atención a esos otros oídos. Oír es diferente a escuchar. El significado de esta palabra, akouo, escuchar, es todavía más profundo. Es escuchar para aprender. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar, como eso que se escuchó ahorita, y otra cosa es escuchar para aprender. La prioridad de Jesús era la enseñanza. Lo hemos visto ya a través del Evangelio de Marcos y seguimos viendo en el contexto anterior a estos textos base que Jesús, su prioridad, la prioridad de él era enseñar. Leemos en el capítulo 4, versículo 1, veamos un poquito el contexto de lo que leímos, dice Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vemos aquí entonces que Jesús nuevamente estaba enseñando. Eso era gran parte y la prioridad de su ministerio terrenal, además de ir a la cruz, por supuesto, pero además de sanar, además de hacer milagros, la prioridad del Señor era enseñar. Y vemos aquí que Jesús enseñaba el reino de Dios. El Señor no enseñó cualquier otra cosa interesante. El Señor no buscó temas de interés, no buscó temas sociales, temas políticos, temas de motivación, de superación personal para ser emprendedores. No. El Señor tenía un mensaje que era un mensaje claro, era un mensaje que era puntual y era el reino de Dios. Hablar del reino de Dios es toda una serie. De hecho, las parábolas hablaban acerca del reino de Dios y muchos recibían este mensaje, el mismo mensaje de Jesús, el reino de Dios, pero no todos daban la misma respuesta. Y lo mismo ocurre hoy en día, así como en días de Jesús, todos quienes le oían a él, oían acerca del reino de Dios, pero no todos daban la misma respuesta. De la misma manera ocurre hoy. Muchos oyen el mismo mensaje, pero no es verdad que no es el mismo resultado en todos quienes oyen. Hoy en día es algo bueno, por cierto, no lo critico, soy parte de ello, pero hoy en día se ha hecho popular
este cliché, la sana doctrina. Y lo digo como cliché, no es muy buena idea, pero es bueno, por supuesto, que nosotros busquemos escuchar la sana doctrina. El tema aquí es de que hay muchos quienes son expuestos a la sana doctrina. Hay muchos quienes escuchan a predicadores respetables, a predicadores que son muy buenos, que tienen una muy buena doctrina, que tienen todo muy bien, ¿no? El asunto es de que no se ven cambios en aquellos quienes escuchan esta sana doctrina. Y es entonces cuando digo que se convierte en un cliché. ¿Por qué? Porque no se ve el mismo resultado. Y las parábolas eran la forma preferida de Jesús para enseñar. Cuando el Señor enseñaba acerca del reino de Dios, utilizaba las parábolas. Era su método preferido. La palabra parábola viene del griego parábole y es poner al lado. Eso es lo que literalmente la palabra parábola griega significa, poner al lado. Podría entenderse mejor como poner algo al lado de otra cosa y hacer una comparación. Es decir, aquí hay dos jarrones frente a mí y si yo los comparo me voy a dar cuenta que uno es más gordito que el otro es más flaquito y más alto. Estoy poniéndolos al lado para hacer una comparación. Una parábola es una de las formas más simples de la narrativa. Sugiere un ambiente y describe una acción y los resultados de esta acción y a menudo involucra a un personaje que se enfrenta a un dilema moral o realiza una acción cuestionable para después sufrir las consecuencias de esa elección. Estas parábolas que Jesús hablaba acerca del reino tenían un doble propósito. Si nosotros nos centramos en cuál era el propósito de las parábolas, específicamente en los evangelios, vamos a encontrar dos propósitos. El primer propósito es que quienes estaban dispuestos pudieran entender claramente acerca del reino de Dios. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 33. Está en el mismo capítulo que estamos viendo, que leímos al principio, Marcos capítulo 4, versículo 33. Estoy diciendo que el primer propósito que vemos en los evangelios para que Jesús enseñara con parábolas era que aquellos quienes estaban dispuestos pudieran entender claramente acerca del reino. Marcos 4, 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Había una audiencia dispuesta a escuchar a Jesús. A ellos Jesús les hablaba por parábolas para que ellos pudieran entender claramente el mensaje del reino, pero también aquí vemos que a los discípulos de Jesús el Señor les enseñaba más que las parábolas. Les daba todavía una enseñanza más profunda, les revelaba y les declaraba todo, según el mismo Marcos nos relata aquí en el versículo 34. El otro propósito de las parábolas era que aquellos quienes estaban predispuestos negativamente, es decir, que aquellos quienes no estaban dispuestos al mensaje de Jesús, específicamente me refiero a escribas y fariseos, para que ellos se endurecieran todavía más. Primer propósito, que quienes estaban dispuestos entendieran claramente el mensaje del reino. Segundo propósito, que aquellos quienes no estaban dispuestos a recibir a Jesús como Mesías se endurecieran todavía más, así como lo hizo Faraón, ahí en el libro de Éxodo. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 13. Ahí es en donde vemos este segundo propósito que te digo acerca de las parábolas. Dice Mateo 13:13, por eso les habló por parábolas. Claramente vemos el objetivo, ¿no? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Ahora empiezan a cobrar sentido las palabras de los versículos base que leímos en Marcos 4:24. Vamos a leerlo nuevamente. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que cobre todavía más sentido. Dice así, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Cuando nosotros oímos, escuchamos para atender, entonces el Señor nos da aún más entendimiento. Y volviendo con esa pregunta que hice al inicio de esta enseñanza, hace 7 minutos, ¿por qué no se ve el mismo resultado en todos quienes oyen? Ahí tienes un predicador
que está hablando la sana doctrina. Ahora mismo estoy yo predicando, no sé cuántas personas están conectadas y están oyendo, y cuántas personas han oído a lo largo, por lo menos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que tiene ya 2 años, han sido un sinnúmero de enseñanzas. Tan solo del libro de los Hechos acabamos de tener la número 59 y terminamos el libro de los Hechos. 59 enseñanzas, pero han sido todavía mucho más, no solo de un servidor, sino de otros hermanos, otros pastores, quienes han hablado la palabra. La pregunta es, ¿por qué no se ve el mismo resultado en todos? Lo más común sería que al hablar una sana doctrina, que al dar una sana enseñanza, se viera el mismo resultado en todos, pero no lo vemos. Y eso, ¿por qué? Es la pregunta, ¿no? Para responder esa pregunta, el Señor tiene una parábola precisamente que es muy conocida por nosotros. No la voy a leer a detalle, yo sé que tú la sabes. Se encuentra en este mismo capítulo. Trata de un sembrador quien sale a sembrar y tira la semilla, lo hace con todas sus fuerzas, tira la mayor cantidad de semillas que puede, por todos lados en donde puede. La semilla cae en terrenos, por supuesto, y esos terrenos son terrenos distintos. Tenemos un terreno que es el terreno del camino, cayó en el camino. Otro terreno es el de los pedregales. Otro terreno es el que cae entre espinos, o es el de los espinos. Y otro terreno es el buen terreno, la buena tierra, tierra fértil. Aquí en estos 4 terrenos podemos ver que solo en uno la semilla produce lo que el sembrador estaba buscando. ¿Qué es lo que el sembrador estaba buscando? ¿Sembrar semillas nada más a lo loco? No. ¿Cansarse nada más así? No. Lo que el sembrador estaba buscando al sembrar semillas, así con todas las fuerzas y por todos lados, era fruto. Eso es lo que busca todo sembrador. Ahora vamos a centrarnos en la interpretación no que le doy yo, sino la que Jesús mismo le da a esta parábola. Por eso es de mis favoritas, porque cuando leemos las parábolas podemos encontrarnos con un sinnúmero de interpretaciones y aplicaciones que muchos comentaristas, muchos autores, muchos pastores les dan, y estando el factor humano podemos llegar a equivocarnos, pero digo que esta es una de mis favoritas porque Jesús mismo la explica y dice, este es el significado de la parábola. Así que me voy a centrar en la interpretación que Jesús le da, y esto era muy importante para él. ¿Por qué? El Señor les dijo, si ustedes entienden esta parábola, ustedes van a poder entender las demás parábolas. Por esto es importante. Versículo 13 de Marcos. Y les dijo, capítulo 4, ¿no sabéis esta parábola? Así como que no la entienden. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Primero Jesús les deja claro quién representa el sembrador. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Te fijas cómo el Señor es simple? La parábola es simple y la interpretación también es simple, no es rebuscada. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces podemos decir que todo aquel quien predica la palabra de Dios es un sembrador, de acuerdo a la parábola, ¿no? Ahora vamos a ver los terrenos. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esta semilla que caía junto al camino quedaba expuesta fácilmente, la semilla, no caía o no iba a profundidad, sino que quedaba expuesta. Y entonces las aves venían y se llevaban esa semilla. Ahora mismo yo tengo un problema en mi casa, que están unas avecitas y están haciendo sus nidos ahí por donde no deben. Entonces yo ya no hay qué hacer porque estas aves vienen y están haciendo ahí un destrozo. Bueno, estas aves lo que estaban haciendo es que estaban llevándose la semilla que quedaba expuesta ahí en el camino. ¿Cómo lo aplicamos? Según el Señor Jesús, dice, aquellos quienes la oyen y viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Muchos oyen la palabra, mis hermanos, pero ya están predispuestos negativamente. Esto es, están resueltos a no obedecer. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres alguien así? Quien escucha la palabra y dice, pues sí, la oigo, o sea, voy, pero ni crean que voy a comprometerme, ni crean que voy a responder, ni crean que voy a obedecer lo que se me está diciendo, ¿no? Son de aquellos quienes tienen un sinnúmero de excusas para no comprometerse con el mensaje que les ha sido implantado. Y no quiero justificarlos, pero tampoco quiero minimizar lo que han vivido. Puede ser que esas personas quienes están predispuestas negativamente para escuchar y recibir la palabra implantada, puede ser que fueron decepcionados. Hoy vemos un sinnúmero de casos
casos tristes y escandalosos de pastores quienes han decepcionado de una o de otra forma a sus ovejas. Aquellos pastores quienes en vez de darles la palabra les dieron cualquier otra cosa. Aquellos pastores quienes dejaron el pastorado por ir tras la política o tras algún negocio, etc. Y muchos se han decepcionado. Bueno, dije que no quiero minimizarlo, pero tampoco justificamos a aquellos quienes se predisponen negativamente a la palabra a causa de las decepciones que han vivido en ministros o mensajeros en todo caso, o sembradores en este caso, ¿no? Quizás están predispuestos negativamente porque no tuvieron un ejemplo en su casa. A lo mejor vivían con papás que decían que eran cristianos, pero lo eran solamente el domingo a las 11 en la reunión general. Pero en su casa fluía la calumnia, la murmuración, el chisme, la amargura, etcétera, 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 todo lo que no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Y eso lo vieron los hijos, y cuando crecen y son libres para tomar sus propias decisiones, deciden predisponerse negativamente y no escuchar la palabra porque tuvieron un mal ejemplo en su casa. Repito, no es justificable, pero tampoco lo queremos minimizar. Y por eso muchos se oponen a cualquier mensajero, a cualquier sembrador que siembre la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 21. Porque otra de las causas por las cuales muchos se predisponen negativamente a recibir la palabra es quizás por el orgullo. No, yo no voy a responder, yo lo hago a mi manera, ¿no? Están predispuestos negativamente, dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo opuesto a mansedumbre? Lo opuesto a mansedumbre es arrogancia, es orgullo y es rechazo con inmundicia a todo aquello que tiene que ver con la palabra. Entonces vemos aquí la aplicación del Señor, vemos lo que representa este terreno, pero trae resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados es que aquellos quienes oyen, pero no escuchan para aprender, la palabra les es quitada, según el Señor. Y con frecuencia nosotros vemos esto. Personas quienes acaban de escuchar un sermón acerca del perdón, pero no quieren perdonar. Personas quienes acaban de escuchar un mensaje acerca de la obediencia, pero no quieren obedecer, y así sucesivamente. Vemos estos resultados. Allí tienes a alguien quien está predispuesto negativamente a escuchar la palabra. Y es triste, mis hermanos, porque a veces quienes son incrédulos responden más, o quienes son nuevos creyentes responden más que aquellos quienes han recibido y escuchado mucha semilla, pero están predispuestos a hacerlo por algunos de estos pretextos que yo he mencionado hace un momento. Versículo 16, vamos a ver el segundo terreno, y son los pedregales. Estos son asimismo, versículo 16, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este terreno, mis hermanos, es un terreno que no había sido preparado para recibir la semilla. Para que una semilla tenga profundidad y dé fruto es necesario preparar el terreno. Bueno, este terreno no había sido preparado. Tenía una capa muy delgadita de tierra, a diferencia del camino. Este sí tenía una tierra, pero era muy delgadita. La semilla caía y pronto brotaba, pero como no tenía profundidad, no echaba buenas raíces y como resultado se quemaba y se secaba esa pequeña raicita que empezaba a crecer. Y esta, mis hermanos, es otra clase de oidores. Los primeros eran los predispuestos, pero estos son unos quienes sí están dispuestos. De hecho, reciben la palabra, tienen buenas intenciones, pero no han calculado lo que implica ser un discípulo. El mismo Señor Jesús les dijo: todo aquel quien va a edificar una torre debe de sentarse y calcular. Y Jesús no estaba hablando de construir torres, de emprender proyectos, aunque se puede aplicar. De lo que Jesús estaba hablando, a lo que se estaba refiriendo, era a calcular el costo de ser discípulo. En este caso lo podemos aplicar, calcular el costo del mensaje que estamos oyendo. Aquel quien se expone a un mensaje que no confronta, que no desafía,
que no hace un llamado a la santidad, pues no tiene mucho que responder, no tiene mucho que comprometerse. Pero si tú has elegido escuchar y recibir la semilla de la palabra, que es la sana doctrina, entonces tienes mayor responsabilidad. Y has de calcular lo que implica ser discípulo y recibir esta semilla de la palabra. ¿Qué es lo que implica ser un discípulo? No lo voy a inventar, eso ya lo dijo el Señor Jesús. Dijo que ser discípulo implica tomar la cruz. ¿Qué significa eso? La cruz era el instrumento de ejecución, el instrumento de tortura. Entonces es tomar tu propio instrumento de tortura y de muerte. Eso es lo que implica ser discípulo. Ser discípulo implica negarnos a nosotros mismos, es decir, renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestra posición, a nuestro apellido, a lo que nosotros valemos según el mundo. Es negarnos a nosotros mismos. Pero además, ser discípulo implica sufrimiento. Y el Señor lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 20. Es bueno que seamos claros al hablar. Yo no pretendo atraer a nadie por medio de falsas esperanzas y decirte Dios te quiere prosperar y bendecir y llevarte donde nunca te imaginaste que podías soñar y quién sabe qué. No. Yo estoy aquí para decirte lo que dice la palabra en Juan 15, 20, para que podamos calcular. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Hay quienes piensan que son señores, pero el Señor dice no. Yo les he hablado de que ustedes son siervos y yo soy el Señor, y no son ustedes mayores que yo. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que mis hermanos, no basta con buenas intenciones, no basta solamente con oír y decir, qué bonito, y entusiasmarse. Se requiere compromiso y se requiere lealtad, no al sembrador, sino al Señor. Se requiere compromiso y se requiere lealtad a Cristo y a su doctrina. Antes de emocionarse y decir, sí, aleluya, hay que sentarse y hay que calcular lo que implica oír la enseñanza de Cristo, la cual puede transformarnos, puede cambiarnos, pero requiere también de nosotros compromiso y lealtad. ¿Cuáles son los resultados de no sentarse y no calcular y nada más emocionarse? Los resultados son tropiezos, según la misma parábola. Tropiezo para muchos. Esa palabra tropezar en el griego es la palabra escandalizo. ¿Te suena? Escándalo, escandalizo. Viene de escandalón y significa caer en trampas, caer escandalosamente. Y esto explica por qué muchos quienes en algún momento fueron creyentes y los veíamos muy emocionados, estaban muy entusiasmados, después los vemos caer en pecados escandalosos, de los cuales ya no se levantan. Y no estoy diciendo que estamos exentos de caer en algún pecado. La misma palabra lo dice. El que cree estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado de no caer. Pero estoy hablando de aquellos quienes se emocionaron, se entusiasmaron, pero no calcularon. Y entonces viene la tentación y caen en estos pecados de los cuales ya no se levantan. Quedan allí, tirados, se queman y se secan. Cuando viene la tribulación, se queman y se secan. Siguiente terreno, en el versículo 18, estoy en la interpretación que Jesús le da a la parábola. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este terreno, a diferencia de los otros, permitía que hubiera una raíz un poco más profunda, pero todavía era insuficiente. Los espinos crecían más que las semillas que eran recién plantadas y entonces ahogaban el crecimiento de esas semillas y de sus raíces, ¿no? Jesús interpreta este terreno, aquí lo leímos, con los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Los afanes de este siglo se traduce también como preocupaciones. Esa palabra afán me recuerda a aquellas dos hermanas quienes estaban frente a Jesús. Una de ellas estaba a los pies del maestro, estaba recibiendo la enseñanza, estaba oyendo a Cobuo, escuchando para poder aprender. Pero la otra seguramente estaba oyendo, pero estaba afanada con muchas cosas. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esta María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. También el Señor Jesús
habla del engaño de las riquezas dentro de este terreno. El engaño de las riquezas. Y mira, el problema no son las riquezas. Eso no es ningún problema. El problema es depositar la confianza en las riquezas. Me recuerda también esto a el rico insensato, aquel quien decía: muchos bienes tengo guardados, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? Esta noche vienen por tu alma. Necio. También el Señor Jesús menciona las codicias de otras cosas. ¿Qué es codicia? Codicia es ese deseo desmedido por tener algo. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos 9 al 10, los que quieren enriquecerse, los que tienen ese deseo desmedido por tener riquezas, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Se podría profundizar mucho en este punto, mis hermanos, pero es justo lo que ocurre con muchos oidores. Y sabes, estando en este país, un país en donde trabajar genera muchos ingresos a diferencia de otros países. Es un país con un poder adquisitivo mucho mayor que los países de Latinoamérica, de donde muchos de nosotros venimos, ¿no? Y acá tener 2 trabajos paga, y paga bien. Sin embargo, cuando se trata de un creyente, pues vemos que le afecta de una manera negativa. Y estoy hablando de alguien quien no está predispuesto negativamente, de alguien quien de hecho ha escuchado y ha entendido el compromiso que implica seguir a Jesús, pero es negligente con lo que oye. Le da mayor importancia a su trabajo o simplemente a cosas terrenales. Esto, mis hermanos, se pone un poco más complicado, no sé si lo has notado, ¿no? Aquí vemos ya personas quienes están dispuestas, quienes calculan, pero son negligentes con lo que escuchan, dándole mayor importancia a su trabajo, a las cosas terrenales. Son de aquellos quienes, hablando de nuevo en este contexto, pueden y son capaces de levantarse muy temprano, muy temprano para trabajar. Pero cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de la comunión con Dios, cuando se trata de servir a otros, cuando se trata, de poner en práctica la sana palabra que han escuchado, entonces están cansados, entonces están ocupados, entonces no están dispuestos. A eso se le llama negligencia. ¿Cuáles son los resultados? Porque toda acción pues tiene una reacción, ¿no? Todo lo que nosotros sembramos lo cosechamos, toda acción tiene una reacción. ¿Cuáles son los resultados de aquel quien oye dispuesto, calcula lo que implica, pero es negligente? Los resultados, mis hermanos, es 0 fruto. Es que no hay fruto. ¿Por qué? Porque no hay transformación sin la palabra de Dios. Nadie puede decir que ha sido transformado. No estoy hablando de rehabilitación, porque los centros de rehabilitación son capaces de ponerle hábitos nuevos a aquellos quienes tenían adicciones, por ejemplo, o de hacer mejor persona a alguien quien era medio neurótico, pero estoy hablando de transformación. Esa transformación que viene cuando el Señor deposita una nueva naturaleza en nosotros. Ya no estamos vendidos al pecado, ahora tenemos una nueva naturaleza y entonces hay vidas transformadas, que no solamente es por lo externo, sino desde lo interno. Y sin la palabra de Dios no hay transformación. Y si la negligencia del oyente le conduce a cambiar la obediencia de la palabra por cosas de este mundo, todo lo que ha oído se vuelve infructuoso, según palabras de Jesús. Y no importa si oye a los mejores predicadores del mundo. No importa si escucha a incluso los que ya murieron y lee sus libros, etc. No importa. ¿De qué sirve oír a los mejores predicadores si a la hora de aplicarlo hay cosas más importantes que hacer? He conocido a personas a lo largo de mi vida que me han dado grandes lecciones. Personas quienes quizás no conocen demasiado de palabras griegas, no conocen demasiado de autores, de comentarios bíblicos, de arqueólogos y arqueología bíblica, geografía bíblica, pero cuando los oigo hablar, me dan grandes lecciones de fe. Y digo, Señor, ojalá pudiera yo tener esa fe que tiene mi hermano. Eso es lo que yo le digo al Señor, ¿no? Pero he aprendido grandes lecciones. ¿Por qué? Porque lo poquito que escuchan, lo escuchan con disposición. Lo poquito que escuchan, lo escuchan
para ponerlo por práctica, se dejan caer en los brazos del Señor y no permiten que los prejuicios, no permiten que el orgullo, no permiten que las cosas del mundo les distraiga de el obedecer la palabra de Dios. Por eso digo, ¿de qué sirve oír y entender a los mejores predicadores, a los mejores teólogos, si cuando se trata de aplicar lo que hemos oído y aprendido, no estamos dispuestos? Hay cosas más importantes que hacer y somos como aquellos a quienes fueron invitados a las bodas y dijeron, no, pues ahorita tengo otra cosa que hacer. Tengo unas yuntas y no que me acabo de casar y no que esto y no que aquello. Excusas, excusas y más excusas. Predicadores que nos ven, que están conectados ahora, recordemos que es el mismo Jesús quien está hablando. Muchos escucharon el mensaje de Jesús y le pusieron excusas a él. A veces, y esto lo digo de ánimo, porque a veces es realmente desanimante, no sé si la palabra es correcta, no sé si me explico, a veces te desanima hablar y no ver el mismo resultado en todos, al contrario, ver resultados negativos. Si ponemos en porcentaje 4 terrenos y solo uno dio fruto, entonces vemos que el porcentaje de quienes no dieron fruto fue mucho y eso puede llegar a ser frustrante. Pero recuerda que es Jesús quien está hablando, recuerda que al mismo Jesús le pusieron excusas, directamente a él, tenían frente a él al Mesías, al Verbo hecho carne y le pusieron excusas. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado, como dije, es ausencia de fruto. Y según la carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 6, versículo 10 que leímos, que aquellos quienes quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias, dice que estos se extraviaron de la fe. Y esto nos habla de aquellos quienes iban en camino a la fe, quienes iban en la carrera cristiana, pero en algún momento se extraviaron. No estoy hablando de los del mundo. Los del mundo van directo a la perdición, van caminando por el camino ancho, van directo al infierno. Estoy hablando de aquellos quienes van en esa carrera de la fe, pero se extravían, se pierden. ¿Con qué? Con todas estas cosas codiciosas, con todas estas cosas del mundo. Se extraviaron de la fe y dice, fueron traspasados de muchos dolores, porque no podemos sembrar para la carne y cosechar vida. Dice la palabra que todo aquel que siembra para la carne cosecha corrupción, cosecha muerte. Así que es bueno que podamos meditar en esto. Si estoy poniendo excusas, si estoy más bien dedicándome a otras cosas, sí entiendo todo, pero luego estoy muy ocupado ahora. Bueno, no soy profeta, ni tampoco te estoy deseando mal, simplemente estoy diciendo lo que dice la palabra. El que siembra para la carne, el que siembra para la codicia, va a cosechar muchos dolores, va a cosechar dolor. Versículo 20, vamos a ver el último terreno del que Jesús habla en esta parábola. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta última clase de oyentes, y qué bueno que el Señor lo deja para el último porque nos da un respiro, ¿no? Estos últimos oyentes que menciona Jesús les denomina buena tierra. ¿No te gustaría ser denominado por el Señor como buena tierra? ¿Ser un buen terreno? La descripción que vemos de Jesús es que son aquellos quienes oyen la palabra, acouo, la escuchan para aprender y poner por obra. La reciben con mansedumbre para obedecerla. La reciben no para admirarla, no para repetirla, sino para obedecerla. ¿Y qué es compromiso, mis hermanos? Compromiso es escuchar y recibir para uno mismo. Escuchar con compromiso es eso. Porque a veces escuchamos y decimos, ¿a quién le queda este saco, no? ¿A quién le aviento esta papa caliente? Pero compromiso es escuchar y recibir para uno mismo, no para otro. Es estar dispuestos a salir y poner por obra todo lo aprendido. A veces termino de predicar, me acerco a hermanos y me dicen, ¿sabes qué? La palabra me llegó. Y eso es una bendición. No porque yo sea el gran expositor, por favor, no es así. Simplemente porque veo que hay hermanos quienes fueron así, dispuestos a recibir. A veces la palabra es dulce, como ha sido las últimas semanas, ¿no? Los últimos meses. El Señor nos ha estado hablando
yo soy tu pastor, nada te faltará, no temas, yo te fortalezco, yo estoy contigo. Es algo maravilloso, es dulce escuchar eso y eso tiene mucho rating, ¿no? Tiene se busca mucho este tipo de mensajes que es bíblico también. Pero cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos expone, tan solo ahora, después de estos minutos que tengo hablando, puede ser que ya te cautivó la palabra y te dijo, tú eres un predispuesto, deja tus excusas. Tú eres de aquel quien nomás se emociona, pero cuidado porque vas directo al agujero y a caer de manera escandalosa. Quizás tú eres de ese quien pues sí lo recibe y todo, calcula el precio, pero está muy metido en las cosas de este mundo. Así que podemos ver aquí que aquel quien escucha para aprender, quien escucha para obedecer, quien recibe la exhortación, su resultado es que da fruto, y es lo que busca el Señor. ¿Qué es el fruto? El fruto no es decir cosas y etcétera. No. Fruto es el carácter de Cristo siendo perfeccionado en nosotros. Eso es fruto. Fruto no es, no, mira qué bonito canto, qué bonito hablo. No. Es qué tanto se ve el carácter de Cristo en nosotros. Qué tanto reaccionamos como Cristo. Qué tanto amamos como Cristo. Qué tanto perdonamos como Cristo. Y así sucesivamente. Estamos duplicando el carácter de Cristo en nosotros. Todo creyente quien oye y recibe la palabra va a dar fruto. Si tú eres buena tierra de aquel que oye y está dispuesto para obedecer, te garantizo, no yo, sino la palabra, que vas a dar fruto. Eso es indiscutible. Pero hay algo interesante en el texto. Vamos a volver ahí. Versículo 20. Vemos en el texto que el fruto se da a 30, el fruto puede darse a 60 y el fruto puede darse a 100 por uno. Es decir, cae la semilla en el buen terreno, pero no da la misma cantidad de fruto. Es decir, es buen fruto, pero en mayor cantidad en unos que en otros. Y aquí vemos una variedad, ¿verdad? Nos habla entonces de ¿qué? De responsabilidad. O sea, el mayor fruto, el que da a 100 por uno, no es mejor que el que da 30 por uno. Simplemente lo que vemos aquí es que hay mayor responsabilidad. Otra parábola conocida por nosotros es la parábola de los talentos. En ella vemos que el Señor le dio a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y cuando volvió a pedir cuentas, al que dio 5 talentos, le dijo, aquí tienes, he ganado otros 5. Al que dio 2, que es menos que 5, le dijo, aquí tienes otros 2 he ganado. Y a los 2 les dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque el Señor no está buscando que al que le dio 2 le regresara 5. No, es a cada uno conforme a su capacidad. Entonces aquí aquel quien escucha y obedece, entonces es aquel quien da fruto, pero conforme a su capacidad. Y ese fruto al 100 por uno es mayor responsabilidad. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos sido expuestos a la palabra. Ahora mismo ha sido expuesto a la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos la decisión de qué es lo que vamos a hacer con lo que oímos. Esto fue el versículo clave que leímos. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Y eso es similar, se conecta un poco con esta parábola de los talentos en Mateo 25, que cité ahorita brevemente, ¿no? El Señor dijo al final de la parábola de los talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, es decir, a ese quien dio 1 y no hizo nada, sino que lo enterró y puso excusas y más bien culpó al Señor, es que yo sabía que tú eres duro y etcétera, ¿no? Aquel quien no tiene, lo que tiene, ese 1 le será quitado. Mis hermanos, el Señor tiene para nosotros más que darnos. Para aquellos quienes nos disponemos, para aquellos quienes estamos dispuestos a dar fruto, y el Señor nos da mayor responsabilidad. Y cuanto más oímos, el Señor nos da aún más. Así que es importante que atendamos a lo que oímos, porque además, oír más nos da mayor responsabilidad. Si tú oyes y entendiste, no es para que te den un aplauso o un premio. Eres más responsable
por lo que has oído. Por eso también la palabra dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque cuanto más sabemos, más vamos a ser demandados por lo que hemos oído. Así que aprendamos a atender a lo que oímos. Gracias, Señor. Gracias porque nos has hablado en tu palabra como siempre. Ella es viva, es eficaz, es cortante y penetra. Queremos, Señor, ser de esos quienes son buena tierra, quienes dan fruto. Cada uno, mi Señor, que dé conforme a su capacidad, que ya sea al 100, al 30, al 60, lo que pueda dar cada uno, Señor, pero que dé fruto, carácter tuyo reflejado. Y así, Señor, tú nos darás responsabilidades en tu reino, para poder, Señor, presentarnos delante de ti y darte cuentas. Te pido, Señor, por cada persona quien ha escuchado que este mensaje, si estaba en alguno de esos primeros 3 terrenos, Señor, tú les has permitido que escuchen para que puedan dar respuestas, para que puedan dar un giro. Y si han estado predispuestos de manera negativa, puedan hacer a un lado todas las excusas, hacer a un lado las decepciones, hacer a un lado los malos ejemplos, y puedan, Señor, convertirse de ser aquellos indispuestos para ser aquellos quienes te dan respuesta y dan fruto. Por cada uno de mis hermanos que se identifiquen con este mensaje, que seas tú glorificado y que seas tú exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche y nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.